Buenas noches para todos y bueno, vamos Tengo fe, Mauricio. a dar inicio a la clase número 5 o este módulo número, número 5 que tiene que ver con el derecho disciplinario. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema que les va a servir a ustedes, que es realmente muy importante, muy pero muy importante, porque es el que ustedes observan cada día. El derecho disciplinario, que en este caso tiene muchas facetas, que tiene que ver con la pirámide jurídica, con el derecho positivo, con el uso y la costumbre, la idoneidad de los que fallan, entre otras cosas, para ir viendo. Vamos a ir repasando cada una de las filminas para justamente charlar acerca de estos temas. Para comenzar a hablar, yo les quiero decir de que por ahí cuando nosotros hablamos de autonomía jurídica y de autonomía del deporte y del derecho deportivo, si hay una parte en la que el derecho es autónomo, el derecho deportivo es autónomo, es justamente en el derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque el club y el deportista se someten a los reglamentos federativos, aceptan que en definitiva sean juzgados por las federaciones imponen tribunales y los órganos en definitiva ejercen lo que se denomina la justicia deportiva. La justicia deportiva tiene procedimientos propios, tiene una tipificación de faltas, tiene sanciones y tiene vías de recursos totalmente específicos. Además, recordemos que tenemos algunos reglamentos que dicen que hay una obligación de las entidades afiliadas a renunciar ante los planteos de la justicia ordinaria. Ahí estábamos repasando todo lo que vamos a ver hoy: composición de los tribunales, el TAS, Honorable Tribunal de Apelaciones, Tribunal de Disciplina de la AFA, Tribunal de Ética, Tribunal de Disciplina de la Federación Entrerriana, Tribunal de la Liga Local, también la parte punitiva del derecho deportivo, la difícil tarea de juzgar, penas mínimas y máximas, suspensión preventiva, multa, quita de puntos, amonestación, sanción por fecha, sanción por tiempo, el derecho de protesta, quién lo puede ejercer, tiempo de la protesta, requisitos, contenidos, fallos. Además, también vamos a observar el derecho de defensa, defensa obligatoria y necesaria, tiempo, quién la puede ejercer, juzgar en rebeldía, los medios de prueba, rige el principio de amplitud probatoria, testigos, audios, videos, imágenes, fotos, declaraciones, el RTP, las normas de procedimiento, normas generales, tipificación de la acción, sanción, montos mínimos y máximos, el artículo 287, la reconsideración y la actuación de oficio. Vamos a arrancar por, en este caso, el 1, vamos a irnos a lo que es la parte 1, donde vamos a desarrollar primeramente el derecho disciplinario. Decíamos, ¿no?, que teníamos una pirámide jurídica donde esa pirámide jurídica está establecida. Ustedes van a tener una pirámide jurídica donde, en este caso, en la filmina anterior estábamos viendo lo que era el título que justamente decía la pirámide jurídica de lo que era el derecho disciplinario, donde cómo está establecida esta pirámide jurídica. Primero tenemos, a ver, un tribunal inferior, que es el tribunal de la Liga. Luego tenemos un tribunal al que podemos apelar, que es el Tribunal de Disciplina del Interior. Y después tenemos el Tribunal de Apelaciones. Esto es más o menos cómo funciona el fútbol aquí en nuestra región. Entonces, esa pirámide jurídica se respeta y nadie, cuando le suspenden un jugador por 5 años o le suspenden el club por 7 días o por 14 días, va a ir a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque se aplica el principio de que la justicia deportiva, en este caso, tiene autonomía. El derecho positivo, ¿qué significa? De que tenemos un derecho escrito, que es el RTP. El RTP, que es el Reglamento de Transgresiones y Penas,
que es uno para el Consejo Federal, que es el fútbol amateur, y uno para el fútbol profesional, que es el Reglamento de Sanciones y Penas de la AFA. Hay dos RTP, son bastante parecidos, pero tienen sus diferencias. Por eso debemos constituir y debemos saber de que el reglamento que nosotros vamos a utilizar es el Reglamento de Sanciones y Penas del Consejo Federal. El Consejo Federal es una institución que se creó en 1935 y que en este caso, a partir de 1967, organiza campeonatos y que tiene su propio reglamento de transgresiones y penas. El uso y la costumbre, eso es algo que nosotros tenemos que erradicar. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos mucha gente que nos dice de que utiliza ciertos reglamentos o que hace las cosas porque siempre se hizo así y porque es costumbre en su liga y que es costumbre en su provincia hacer las cosas de esa manera. El uso y la costumbre, en este caso, no hacen derecho. El uso y la costumbre no deben ser utilizados. ¿Por qué? Porque existe un derecho positivo que es el reglamento de transgresiones y penas. Para aplicar el uso y la costumbre, nosotros vamos a tener que jugar un torneo fuera del fútbol federado. Y después, para completar, está el tema de la idoneidad de los que fallan. Las personas que fallan, no necesariamente en los tribunales de liga, deben ser abogados, pero sí deben ser personas que sepan de lo que están hablando, sepan de lo que están fallando, porque en definitiva van a ser los jueces del recurso, van a ser los jueces de las presentaciones y van a ser aquellos que tengan que, en definitiva, administrar la justicia. Seguimos con la composición de los tribunales. Arriba de todo tenemos el TAS. ¿Qué es el TAS? El Tribunal Arbitral Superior. Allí donde, por ejemplo, fue Boca para ir contra River. Es el último tribunal al que podemos acudir y al que puede ir hasta un, en este caso, miembro de los organismos amateur. ¿Qué más tenemos? El Honorable Tribunal de Apelaciones. ¿Qué es el Honorable Tribunal de Apelaciones? Es aquel organismo de la AFA al que puede acudir un club aficionado cuando siente que ni el Tribunal de Disciplina de la AFA, ni el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal le han dado la razón. Entonces apela, realiza la apelación ante el último organismo que tiene la AFA. El Tribunal de Disciplina de la AFA es para el fútbol profesional, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal es para el fútbol amateur. El Tribunal de Ética es un tribunal que se compone para juzgar a los dirigentes, que se puede armar dentro de la propia liga, claramente, para juzgar lo que ocurre en el artículo 6, y que tiene armado la Asociación del Fútbol Argentino. Está el Tribunal de Disciplina de la Federación Entrerriana. Hay mucha gente que piensa que cuando protesta o tiene un fallo en su liga, luego tiene que acudir al Tribunal de Disciplina de la Federación Entrerriana. No, el Tribunal de la Federación Entrerriana es un órgano específico y que solamente está para juzgar las competencias que se desarrollan dentro de la Federación Entrerriana de Fútbol, los campeonatos infantiles, la Copa Entre Ríos, la Supercopa, todo esto juzga la Federación Entrerriana de Fútbol. Sí puede actuar el Tribunal de Disciplina de la Federación Entrerriana en caso de que una liga se quede sin tribunal y solicite a la Federación Entrerriana que la Federación Entrerriana le preste el tribunal, oficie, en este caso, como tribunal de primera instancia de su liga. Y después encontramos el Tribunal de la Liga Local, que es este tribunal compuesto por personas idóneas que se hace cargo de la justicia, de dar los fallos contra dirigentes, jugadores, personas, socios y demás. Esa es la composición de los tribunales. Seguimos compartiendo las filminas y llegamos a lo que tiene que ver, en este caso, con la parte punitiva del derecho deportivo. La difícil tarea de juzgar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la difícil tarea de juzgar? Hablamos de penas mínimas y penas máximas. Hablamos de ver cómo juzgamos cada hecho. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con gente que piensa de que hay que dar penas duras, que hay que utilizar desde todo punto de vista la posibilidad de que el recurso
importante para sancionar el recurso sancionatorio es aplicar la pena más dura. Que con la pena más dura nosotros vamos a encontrar un equilibrio para que la persona no cometa el hecho. Esa es la opinión, y casi le diría mayoritaria, de los que están por fuera de los estamentos deportivos. Yo pienso distinto. La verdad que a mí lo de las penas duras y penas altas y penas máximas no me provoca nada. A mí me da la impresión de que la pena en sí tiene un sentido de amenaza. La pena tiene un sentido de amenaza. Esa es la realidad. Entonces yo amenazo con que le voy a dar al jugador cierto monto punitivo. ¿Para qué? Para movilizarlo para que no cometa el hecho. Ahora, una vez que se comete el hecho, por más que yo le dé 3 años, 4 años, 5 años, la verdad que yo, dándole ese monto máximo, no voy a movilizar a los demás para que no cometan una acción desmedida. Es decir, ese semáforo que yo hago como advertencia para movilizar la pena, es lo que yo simplemente tengo que intentar con un proceso cultural, claramente movilizar al jugador para que éste no vuelva a cometer, en este caso, una infracción para castigo. Esa infracción para castigo, cuando el jugador es reincidente y cuando reincide habitualmente, ahí sí hay que ser partidario de agregar penas más altas. Pero por lo general, y desde que estuve en la Federación Internacional de Fútbol y desde que integré los tribunales, yo soy partidario de aplicar penas mínimas y a partir de ahí aumentar progresivamente, siempre que encontremos reincidencia. ¿Qué tenemos con la suspensión preventiva? Bueno, la suspensión preventiva es aquella que se impone cuando no tenemos la pena. Tenemos que tener mucho cuidado con las suspensiones preventivas, porque estas no pueden exceder el plazo de los 2 partidos o de las 14 días. No podemos, en este caso, no podemos dejar pasar más de 14 días sin tener una sanción del jugador. Multa, quita de puntos y amonestación. ¿De qué hablamos? Bueno, un club lo podemos multar, le podemos quitar los puntos y lo podemos amonestar. Sanción por fecha o por tiempo. Sanción por fecha establece que el jugador puede ser suspendido hasta 30 partidos, de 1 a 30 partidos. Atención por esto, no podemos dar una sanción mayor a 30 partidos, es lo máximo. Si yo quiero suspender a un jugador por más de 30 partidos, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que dar 1 año, pero no puedo darle 31 partidos, porque eso está prohibido, está fijado en el artículo 220 del Consejo Federal. Sanción por tiempo, lo máximo que establece el RTP, son 10 años, un caso excepcional del artículo 183. Puede ser una sanción de días hasta los 10 años. Habitualmente se dan 5 años por una agresión al árbitro, pero en casos excepcionales se puede dar 10 o hasta expulsión de la liga, que es la pena más grave que existe en la parte punitiva del derecho deportivo. Seguimos con el análisis del derecho disciplinario y claramente hablamos del derecho de protesta. ¿Quién puede ejercer el derecho de protesta? El club que se considera agraviado, que tenga en este caso los medios para hacerlo, puede ejercer lo que se denomina el derecho de protesta. Esto generalmente ocurre cuando yo pierdo un partido y veo que hay un jugador que está inhabilitado. Entonces, ¿qué hago? Voy ante la liga y protesto el partido. ¿Cuál es el tiempo de la protesta? El tiempo de la protesta, si yo estoy jugando un playoff o un partido de ida y vuelta, no estoy en periodo de campeonato, sino que estoy en partido de ida y vuelta, ahí los tiempos de protesta hay que tener en cuenta que se van a achicar. En lugar de ser 5 días como corresponde, 5 días hábiles, eso lo fija el artículo 13, vamos a estar hablando de 2 días contados, de la misma forma en que utilicé el artículo 13 para lo que era durante el campeonato. Si son 5 días hábiles durante el campeonato,
Son 2 días hábiles durante los playoffs, por decirlo de esta manera, o partidos de ida y vuelta. Ahí yo tengo un partido de ida y vuelta, ya no tengo 5 días, tengo 2 días para presentar la protesta. ¿Qué requisitos tiene la protesta? ¿Qué requisitos tiene la protesta? La explicación clara de los hechos en que se funda. La petición en términos precisos. Y atención con esto, la firma del presidente y secretario. Si yo realizo una protesta, pero coloco solamente la firma del presidente, o coloco solamente la firma del secretario, me la van a rechazar. Es un requisito esencial, porque está claramente especificado taxativamente en el artículo 13. ¿Cómo protesto? Bueno, yo leo una nota al presidente de la Liga, dirigida al Tribunal de Penas, donde narro los hechos. Dice, viene el Club Social y Deportivo Libras a protestar el partido jugado en fecha tanto, entre su rival número tanto, en la cancha de este equipo, donde el jugador número 9, Juancito Pérez, DNI 227624, jugó, en este caso, estando inhabilitado. Por lo cual solicito que se me otorguen los puntos de tal partido que en la cancha perdí 2-0. Abajo la petición es que se me den los puntos por aplicación del artículo 107, jugador inhabilitado por cualquier causa. Firma presidente y secretario. Además, por cada protesta, en el acto de ser presentado, yo voy a tener que pagar el canon correspondiente. ¿Por qué? Porque eso lo fija el artículo 14. Si yo no pago el número de entradas que me indica el reglamento, a ver, 150 entradas si es categoría de nivel superior, si es primera, otras divisiones 75, y en el caso de ser el fútbol infantil, 50 entradas, al valor de la entrada, valor en este caso estipulado, a mí no me van a dar lugar, es decir, me van a rechazar in limine la protesta. Si yo presento todos los requisitos, pero no pago la protesta, lógicamente, como yo no cumplí con el artículo 14, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal? Me va a rechazar in limine la protesta. ¿Qué significa esto? No me va a dejar entrar, me va a rechazar en la puerta la protesta y me voy a quedar sin la posibilidad de que el tribunal analice esta cuestión de fondo. Esto ocurre muy habitualmente y también ocurre muchísimo que cuando presentamos una protesta no firmamos presidente y secretario. No firmaron. Esto es algo que realmente es increíble, ¿no? El desconocimiento. Bueno, pues toda nota, y esto lo dice el artículo 12 del Consejo Federal, toda nota debe estar refrendada por presidente y secretario. ¿Por qué? Porque la cuestión de fondo, que por ahí es muy importante, no se analiza. Porque las formas, el debido proceso, pues también hay un debido proceso dentro de los tribunales, al no haberse cumplido, al faltar requisitos que son esenciales, lógicamente esta cuestión ya deja de tener valor. Lo formal se termina devorando la cuestión de fondo. Fallos. ¿Cómo fallan los tribunales? Y los tribunales fallan de acuerdo a su jurisprudencia. Es muy raro que los tribunales deportivos se aparten de la jurisprudencia. Si nosotros encontramos como forma de agregar un pedido en un tribunal, una jurisprudencia acerca de un jugador que jugó, en este caso, mal habilitado, o un menor de edad que juega 2 partidos el mismo día, y bueno, encontramos nosotros claramente allí una jurisprudencia, se la agregamos al tribunal para indicarle de que este tribunal en cierto aspecto falló de esta manera. Esto es un poco el derecho de protesta que figura contenido en el artículo 13, artículo 14, hasta el artículo 21, en este caso, del reglamento de transgresiones y penas. Siguiendo con lo que es el derecho de defensa. Esto es algo que todos los tribunales de la provincia deben tener muy, pero muy en cuenta. La defensa no es un acto simbólico. La defensa es obligatoria y es necesaria. La defensa es una posibilidad que yo tengo, es un derecho.
que tengo yo cuando yo soy expulsado, por ejemplo, del campo de juego, o cuando me realizan una protesta de partido. Entonces, muchas veces vemos, yo hasta con asombro, que me encuentro que el jugador es expulsado y que rápidamente el Tribunal de Penas da la pena, da el monto y el castigo. Sin correrle traslado, sin ofrecerle a ese jugador que tenga el derecho de defensa. Salvo excepciones, y la excepción, por ejemplo, es el Tribunal de Disciplina del Interior, donde, porque ya lo menciona en el apartado cuando invita a los equipos a participar de los torneos superiores, que las sanciones menores a 4 fechas serán por un proceso sumario, y porque además el Tribunal de Disciplina del Interior tiene derecho a reconsideración, algo que los tribunales locales no tienen. Nosotros estamos obligados en las ligas a dar el derecho de defensa. ¿Cómo es que se oficia esto? Bueno, una vez que el jugador es expulsado o informado del terreno de juego, o el dirigente o la persona, hasta el día lunes hay tiempo para entregar el informe arbitral. Entonces, una vez que el árbitro informa en la liga, lo que hace el Tribunal de Pena es correr traslado. ¿Y qué significa correr traslado? En virtud del artículo 6, en virtud del artículo 7, en virtud del artículo 8. Correr traslado significa que yo le voy a acercar, como integrante del Tribunal de Penas, al delegado del club o a la persona autorizada para hacerlo, o al jugador si viene, en este caso, el informe del árbitro. ¿Para qué? Para que el jugador sepa de qué lo estamos acusando. Si yo no le entrego el informe del árbitro al jugador o al dirigente, o el informe policial al jugador o al dirigente, ¿de qué se va a defender el jugador? No hay posibilidad alguna de que el jugador se defienda de un hecho que no conoce. No corresponde ejercer en este caso, posibilidad de no entregarle el informe al jugador, o al dirigente de liga, o al club, o al dirigente o socio. ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, estos tiempos se pueden acortar. Por lo general, si se trata de un torneo largo, un campeonato, lo que hacemos es correrle 5 días de corrido para que ejerza su derecho de defensa. En el caso de un torneo corto, partidos de ida y vuelta, acortamos los tiempos y le damos entre 2 o 3 días para que ejerza su derecho de defensa. Ahora, ¿quién puede ejercer el derecho de defensa? Y aquí también hay algo muy importante, que también hay equivocaciones. Se presenta el club a defender a su jugador. No, el club no es el acusado. Si el club es el acusado, se defenderá el club con la firma del presidente y el secretario. Ahora, si el jugador es el acusado, el que va a ejercer la defensa es el jugador. Lo puede hacer por escrito, lo puede hacer en forma verbal, si está citado a declarar, pero siempre el jugador. Lo único que hacen, presidente y secretario, si es que el jugador entrega una nota, en este caso es avalar con su firma de que es este jugador. Y por último colocaba ahí juzgar en rebeldía. ¿Qué significa jugar en rebeldía? Jugar en rebeldía es cuando yo corrí traslado para que se presente a declarar. Esta persona no se presentó a declarar en los días y tiempo en que le dimos para que pueda ejercer su derecho de defensa, entonces estamos en condiciones de juzgar en rebeldía. Quiere decir de que lo que ha dicho el árbitro, o lo que ha dicho línea, o lo que ha dicho el que informó o el que denunció, lo vamos a dar por cierto porque ha dejado caer su derecho de defensa. Los medios de prueba. ¿Qué prueba yo puedo presentar para defenderme? Y rige el principio de amplitud probatoria. Tenemos que garantizarle a la persona, al jugador, al dirigente, al técnico, al colaborador que ha sido suspendido, toda posibilidad de presentar pruebas. Ahí tenemos, por ejemplo, testigos. Sí, se puede presentar testigos que hayan estado en la cancha. Puede ser el testigo
si hay una agresión al árbitro, imagínense de que quién es el encargado de custodiar a los árbitros. La policía. Yo puedo citar como testigos a la policía, a los policías que estaban dentro del terreno de juego para, en definitiva, aportar pruebas, audios, videos, imágenes, fotos, declaraciones. Aquí no voy a traer de testigos a mis propios compañeros de equipo, pero sí puedo traer como testigos a personas que estuvieron en la cancha, siempre en el sentido claramente de resguardar, de que se respete la verdad real, más allá de la forma. Por eso, vuelvo a decir, como medios de prueba, rige el principio de lo que es amplitud probatoria. Siguiendo con este tema, voy a ir al RTP. El RTP es el Reglamento de Transgresiones y Penas. No debemos confundirlo, vuelvo a decir, con el Reglamento de Transgresiones y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino, porque es algo totalmente diferente. La diferencia entre jugador amateur y de jugador profesional está regulado en el artículo 5 de la FIFA, entre jugador federado y jugador no federado, y aparece en el artículo 194 de la AFA. La diferencia entre el jugador aficionado y el jugador profesional es la firma de un contrato. Si el jugador tiene un contrato, en este caso es profesional. Por eso a veces nos encontramos jugadores de torneo argentino categoría A que quieren jugar en la liga local y que tienen impedido hacerlo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque claramente ese jugador no es aficionado. ¿Por qué? Porque tiene un contrato de trabajo. Y al tener contrato de trabajo, lógicamente ya pasa a ser, en este caso, profesional. El reglamento de transgresiones y penas se compone de, en este caso, 25 títulos. Está compuesto por 25 títulos, 297 artículos. En los primeros artículos aparecen las normas de procedimiento. Esto tiene que ver con, primero, notas preliminares. El RTP ha sido escrito o ha sido reescrito a partir del año 2006, y a partir de ahí tiene vigencia. En el capítulo 1 está la denuncia. Hay que tener mucho cuidado con este tema. ¿Quién está obligado a denunciar? La autoridad de aplicación. Cualquier persona que se crea con derecho de denunciar algo debe hacerlo en la liga, en un plazo de 3 días después de que ocurrió el partido. Esto no tiene que ver con los árbitros, que quede claro. Los árbitros hacen informes, pero aquellas personas que están obligados a denunciar, porque son autoridades de aplicación, o aquellas personas que han sufrido algún inconveniente con motivo del partido, pueden hacer la denuncia respectiva ante la Liga Departamental de Fútbol de Colón. Antes, durante y después del partido, por el hecho que ocurrió antes, durante y después del partido, y en este caso tienen 3 días para efectuar la denuncia. En el número 2, artículo número 2, está el informe de los árbitros. El informe que debe reseñar en forma clara y precisa qué es lo que ocurrió antes, durante y después del partido. Atención con este tema. Una cosa es jugador expulsado, el que está en planilla. Jugador informado, que es aquel que no está en planilla. El plazo para entregar el informe figura en el artículo 4. ¿Cuánto tiempo tiene el árbitro para entregar el informe? Hasta el primer día hábil después del partido, si jugó el domingo, el día lunes, hasta las 21 horas de ese día para entregar el informe. Aparece el artículo 5 dentro del capítulo 1, que es uno de los artículos más vapuleados, que tiene que ver con la actuación de oficio. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿cuándo debe actuar de oficio el tribunal? Ustedes lo tienen allí como último. ¿Qué es la actuación de oficio? Cuando ante la posibilidad de un hecho grave y que el árbitro no informó, el tribunal está obligado a actuar de oficio. Pero cuando el hecho aparece también como reseña en titulares, aparece dentro de algún periódico, o muchas personas están hablando de un tema, y bueno, el tribunal por lo general actúa de oficio. La actuación de oficio es cuando no hay una denuncia, claramente, y esa denuncia hace de que el tribunal
al no tenerla, la realiza de motus propio. Va a tener que hacer lo mismo que hace cuando recibe la denuncia, hacer la investigación y correr traslados a los supuestos responsables. El capítulo 1 sigue hablando de la defensa. Aquí tenemos 3 clases de artículos. Una que tiene que ver con cuando el implicado es un dirigente. Si el dirigente comete el hecho dentro del seno de la liga, tendrá que ser juzgado por un tribunal especial. No puede ser juzgado por el tribunal de disciplina. Cuando el dirigente comete la acción a la cancha, será juzgado como una persona común. Va a figurar en el artículo 7, ahí va a haber el corrimiento de traslado para el club, para el dirigente y para el socio. Y el artículo 8 es el corrimiento de traslado justamente para otros imputados. ¿Cómo se notifica? Y se notifica por boletín oficial. El boletín oficial es algo que se debe aprender a respetar. Es decir, que es una publicación que puede aparecer por WhatsApp, que puede aparecer por Messenger, que puede aparecer en forma escrita, pero bueno, esa es la notificación válida, el boletín oficial. El capítulo 2 reseña la cuestión de la protesta que ya observamos, los requisitos formales, el pago, la admisibilidad, la devolución del importe. Aquí nos encontramos con algo que habitualmente es muy común. El club que protesta, lógicamente, si pierde la protesta, tiene que dejar el pago para gastos administrativos. Ahora, cuando gana la protesta, corresponde que le devuelvan el importe y que al club que pierde, en este caso la protesta, tenga que perder los puntos y además tener que abonar como canon lo mismo que había pagado el club anterior. Las medidas preventivas, el artículo 22, cuando las actuaciones no estén en condiciones de resolverse, el tribunal lo que hará suspensión preventiva. Eso es lo que en definitiva refiere el artículo 22. Cuando el tribunal lógicamente no está en condiciones de resolver, lo que hace es suspender preventivamente. No procede la suspensión provisional si se trata de integrante del personal técnico y cuando a prima facie esto no merezca pena superior a 30 días. El jugador expulsado, cuando está expulsado del campo de juego, lo que tiene es una suspensión automática, como indica el artículo 27, y está inhabilitado para jugar hasta que se pida el tribunal de disciplina. Solamente puede demorarse el fallo 14 días. Si el fallo se demora más de 14 días, el jugador tendrá que ser habilitado, salvo que en condiciones excepcionales el tribunal pida una prórroga. El fallo del tribunal, bueno, en caso de las cuestiones que no estén prescriptas, que no estén fijadas en este reglamento, se va a utilizar el artículo 287, que es un poco el caballito de batalla. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el tribunal no encuentra ningún artículo para tipificar la acción, nosotros buscamos en el 287 que nos permite decir, en lo no prescripto por este reglamento, aplicamos las penas de esta manera. Y entonces aplicamos el 287. ¿Qué ocurre con el caso de duda? Cuando el tribunal está en duda entre que el jugador cometió o no cometió la infracción, como corresponde, indubio pro jugador sería en este caso, o indubio pro dirigente, o indubio pro club, la duda siempre beneficia al reo, siempre beneficia al acusado, y en este caso se debe optar por no sancionar. El capítulo 5, el cómputo de los plazos de las penas, lo que hablábamos, que la pena lógicamente no puede ser impuesta por, si es por fechas, no puede ser mayor a 30, y si es por años, habitualmente lo máximo que se puede aplicar es 10 años, 10 años de pena que está fijado en el artículo 183. La reincidencia, ¿cómo se mide el tema de la reincidencia? Bueno, si un jugador comete una falta y es expulsado y pasaron menos de 3 meses y vuelve a ser expulsado, lo que se hace es se le agrega una fecha más a la pena que se le va a dar. Es decir, si lo expulsamos, por ejemplo, por dar un puntapié y le dimos 2 fechas, vuelve de las 2 fechas y vuelve a ser expulsado, cuando le demos la pena, le aplicamos una más de la pena que le teníamos que dar. ¿Cuándo prescribe esto? A los 3 meses de la expulsión. Lo mismo ocurre con las tarjetas amarillas, con la acumulación de tarjetas amarillas, cuando pasan los 3 meses, ya en este caso prescribe la posibilidad de aplicarle más de una fecha.
Después tenemos el tema de la condena condicional. Habitualmente esto se respeta poco porque se lee poco. El artículo 63 es muy claro, dice las suspensiones que no sean a un mes serán de aplicación condicional, y la clausura de cancha y las multas económicas del artículo 80, 81 y 83 también serán de aplicación condicional. ¿Qué significa esto? Que si yo impongo una multa de 2 fechas por el artículo 80, será de aplicación condicional. Para que yo tenga aplicación efectiva, tengo que darle 3 fechas. Y en el caso de un técnico, que si yo lo suspendo por 28 días, será de aplicación condicional. ¿Qué significa condicional? Que él podrá ingresar al campo de juego o podrá utilizar la cancha. Ahora sí aparecen incidentes nuevamente o es expulsado nuevamente ese técnico, siempre hablando de los técnicos, el jugador no tiene suspensión condicional. En este caso le voy a aplicar la pena que tenía y le voy a agregar la pena nueva. En el capítulo noveno hablamos de la prescripción de la acción. ¿Qué ocurre con esto? Imaginemos que nosotros expulsemos a un jugador y que nunca le demos la pena. ¿Cuándo prescribe la acción? El jugador quizás a los 14 días volver a jugar, pero no lo juzgamos a un año. A un año de haberse cometido la acción, ya no lo podemos juzgar. Ya ha pasado el tiempo que teníamos para juzgar y la acción, por supuesto, prescribe. El capítulo 10 habla de las penas a los clubes. Está fijado del artículo 70 al 98. Allí tenemos montos mínimos y máximos, y tenemos multas, tenemos quita de puntos, tenemos daños y perjuicios, tenemos, en este caso, reparación de los daños que se pudieron producir, porque mucha gente se pregunta por qué el club tiene que responder por lo que hace el hincha, porque hay una responsabilidad vicaria. Significa que el club es responsable por los hechos de sus hinchas. Los simpatizantes, a veces no es justo, lamentablemente, porque uno no puede controlar a todos los hinchas que ingresan a la cancha, pero lamentablemente es así. El capítulo 12 habla de las penas a equipos, y aquí están lo que se denomina las pérdidas de partido. Reseñadas, por ejemplo, en el artículo 106 y principalmente en el artículo 107. El artículo 107 es jugador menor de 18 años que juega 2 partidos el mismo día, y también aquel jugador que está inhabilitado por cualquier causa. Y ahí entran muchas cuestiones de inhabilitación porque no tenía el pase en orden, porque se presentó con un documento que no correspondía, porque no puede acreditar su identidad. Bueno, ahí ingresan muchísimas cuestiones que tienen que ver con la forma de perder partidos y que motivan, en definitiva, las protestas de partidos. El artículo 152 es el resultado que se registra. Aquí muchas veces tenemos alguna discusión cuando generalmente son partidos de ida y vuelta, donde el equipo A, por ejemplo, en el partido de ida ganó 3-0 y en el partido de vuelta se suspende el partido, y la pérdida de partido que se puede colocar solamente es la diferencia de un gol para el equipo que gana y 0 gol para el equipo que pierde. Pero en definitiva, en el partido de ida, que él había ganado 3-0. Bueno, lo que ha encontrado, la forma que se ha encontrado de resolver esto, es cuando uno de los 2 equipos provoque la suspensión del encuentro, lo que se hace, se le da por perdida la serie. Son cuestiones excepcionales que han surgido en los últimos tiempos, que algunas ligas lo han agregado a este tema, de que cuando se dan estas cuestiones, en lugar de darle por perdido el partido por 1-0, que es el resultado que se puede registrar, que es el artículo 152, lo que se hace en este caso es darle por perdida la serie. Luego tenemos la cuestión de los jugadores, los actos de indisciplina, las infracciones que cometen, en este caso los jugadores, a la disciplina deportiva, reseñados en el artículo 179 al 211. Y aquí encontramos que este RTP lo que hace es ir, en definitiva, de ir de menor a mayor, ir de mayor a menor. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 183, que es el primero que aparece en cuanto a la reseña del RTP para castigar las infracciones de los jugadores, va a tener una pena máxima de 10 años, como yo se lo decía,
o de expulsión del jugador de la liga. Ese artículo, que es el primero, que es el más grave de todos, se podría decir para los jugadores, porque analiza justamente la suspensión de 1 a 5 años al jugador que agreda al árbitro, aplicándole cualquier golpe o golpe por cualquier medio, y que si es muy grave puede ser de 10 años, y hasta en casos excepcionales puede ser de expulsión. A partir de ahí comienza a disminuir. El 184 ya nos habla de 10 a 30 partidos, el 185 nos habla de 4 a 15, el 186 nos habla de 1 a 4, y a partir de ahí, lógicamente, comienzan a aparecer nuevas sanciones que corresponden a las agresiones, pero de jugadores entre jugadores. Algunos me preguntan por allí por qué, si yo golpeo al árbitro, la sanción es tan grave, y si yo golpeo a un jugador, la sanción es de menor gravedad. Porque el árbitro es la máxima autoridad que hay en el campo de juego, y el legislador ha querido proteger, en ese caso, esa figura. Y es por eso, claramente, de que en este caso, lo que ha hecho el legislador, hablando del legislador, el que hace las leyes o el que hace las normas, es ubicar en un plano muy arriba al árbitro. Cuando hay una agresión hacia él, la sanción es durísima, y cuando hay una agresión ante jugadores, tenemos que comenzar a tipificarlos, en este caso, en el artículo 199. Imaginemos, por ejemplo, que si el artículo 183 es el más grave para examinar la conducta de un jugador cuando agrede a un árbitro, el artículo 199 es el más grave cuando hablamos de una agresión entre un jugador y otro jugador. El artículo 199 dice: suspensión de 5 a 30 partidos al jugador que por acción violenta, prohibida por las reglas de juego por agresión, deje a otro jugador en inferioridad de condiciones o imposibilitado para continuar la disputa del partido. Ese es el más grave. El 199 es el artículo más grave que se puede aplicar por la agresión de un jugador a otro jugador. Entonces, si yo quiero penar a un jugador que le pegó una patada en la cabeza a otro sin intención de jugar de ninguna manera el balón, y quiero salirme de este reglamento, si aplico el reglamento tengo que aplicar el 199. ¿Por qué? Porque imposibilitó que ese jugador continúe, lo sacaron en ambulancia, y yo le aplico la pena máxima, le doy 30 partidos, por el 199. Ahora, si yo quiero aplicar otro artículo, tengo que irme al 287, porque justamente es una sanción no prevista. Me voy a zafar un poco de la norma, voy a fijar el 32 y el 33 y el 287 para penar porque el acto ha sido vandálico, pero por lo general se aplica el 199. Y después tenemos los artículos menores, el 200, que vuelvo a decir, la progresión es al revés, en lugar de ser de menor a mayor, el RTP lo que hace es ser de mayor a menor. El 200, cuando yo agredo a un jugador con un golpe, y si este está aplicado de atrás, el mínimo será de 4 partidos, y ahí están las acciones tipificadas como puñetazo, cachetazo, puntapié, rodillazo, que tienen un poquito menos de pena cuando llego al 201, porque en el 201 justamente habla de replicar la acción de que fuera objeto, o aplico todo esto en disputa del balón. Y aquí me quiero detener en el artículo 207, que es importante porque hay algunos tribunales que aplican el principio de que la doble amarilla puede ser motivo de más de una fecha. Yo creo que no. Yo creo que la doble amarilla siempre es una fecha. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que el artículo dice suspensión de 1 a 4 partidos, el jugador que lo mismo encuentra, el árbitro le imponga 2 amonestaciones, por ahí encontramos de que no es lo mismo, me dice alguno, una amarilla por protestar fallos que una amarilla por pegar un puntapié. A ver, que quede claro, pegar un puntapié no puede ser motivo de amarilla. Pegar un puntapié es motivo de roja. Una amarilla es porque yo sujeté al adversario, una amarilla es porque yo arrojé la pelota fuera del campo de juego, sin autorización en la jugada. Una amarilla es cuando yo retuve la pelota con las manos en los pies y no dejé jugar. Una amarilla es cuando yo jugué con la mano, porque yo tenía una cadenita, porque yo tenía un collar, yo tenía un reloj. Una amarilla es porque yo tenía la camiseta fuera del pantalón.
una amarilla es porque ingresé o abandoné el terreno de juego sin permiso del árbitro, una amarilla es porque no guardé la restancia reglamentaria en la barrera, o cometí cualquier infracción que no está contemplada en lo que se presupone una roja. Entonces nosotros nos encontramos habitualmente, y esto pasa muy a menudo, que un árbitro informa en el procedimiento, al informar, dice, primera amonestación por tener la camiseta fuera del pantalón. Segunda amonestación por juego brusco grave. No, juego brusco grave es, en este caso, roja. Ahora, si yo quiero buscar la verdad real, lo que tengo que hacer es llamar al árbitro y también penar al árbitro. ¿Por qué? Porque también está fijado, y en esto hay que ser claros, que el RTP no contempla solamente la pena a los jugadores. El RTP también contempla la pena hacia los dirigentes, está reseñado en el artículo 241 al 254, a la comisión directiva, a los socios, a las personas particulares, y también tiene una posibilidad de penar a los árbitros. Los árbitros también son sujetos de acción cuando cometen un falso testimonio, cuando entregan mal un informe, cuando realizan mal su trabajo, pueden ser penados, lógicamente, por el Tribunal de Penas. Y después tenemos para finalizar esta cuestión de ver, de visualizar el RTP, el artículo 260. El artículo 260 tiene que ver con la sanción que se le imponga a el cuerpo técnico. Cuando hablo de cuerpo técnico, hablo de el que está a cargo de ser el técnico, el ayudante técnico, el preparador físico, el colaborador, el médico, todos los que integran el cuerpo técnico. Aquí se impone aquello de que yo como tribunal puedo optar dos posibilidades. O lo suspendo por fechas, por partido, una fecha cada 7 días, o lo suspendo por días. Ahora, si yo voy a utilizar la norma de suspenderlo por días, lo que debo hacer es que si yo lo suspendo por menos de 30 días, la suspensión es condicional. No puedo a tomar el reglamento para mí y decir, bueno, yo le voy a dar 14 días de cumplimiento efectivo. No, para eso le doy 2 partidos, como corresponde. Y esa sanción que yo le aplique al técnico o al preparador físico puede ser cancelada por una multa, siempre que la sanción sea menor de 6 meses. Eso solamente lo pueden hacer los miembros del personal técnico. No hay posibilidad de cancelar para los jugadores esta situación. Si un jugador está expulsado, tiene lógicamente que cumplir. Esto es más o menos la cuestión punitiva del reglamento de transgresiones y penas. Vuelvo a decir, hay un reglamento de transgresiones y penas para la Asociación del Fútbol Argentino, fútbol profesional, que es diferente, que tiene sus diferencias con el reglamento de transgresiones y penas del Consejo Federal. Y el tema de la reconsideración, que me quedaba colgada por allí, es muy importante entender esto. Si el Tribunal de Disciplina de la Liga falló, emitió su fallo, no habrá posibilidad de solicitar una reconsideración. Esto está claramente determinado en el artículo 40. El Tribunal de Penas de las ligas no reconsidera a pedido de partes. Si lo hace, lo puede hacer, pero de oficio. Es decir, el propio tribunal que dio la sanción, a la semana siguiente, integrado por el mismo número de miembros, lo que hace es rever su sanción porque entiende que se equivocó. Esto es algo diferente a lo que ocurre con el Tribunal de Disciplina del Interior. El Tribunal de Disciplina del Interior sí revisa los fallos, pero no lo hace el Tribunal de Disciplina de primera instancia, que es el Tribunal de Penas de las Ligas. No existe la reconsideración. Por eso hay que tener muy bien en cuenta los tiempos. Cuando uno quiere protestar, cuando uno quiere presentar una protesta, por ejemplo, al Consejo Federal, es muy importante de que uno sepa que los días que yo puedo protestar son 10 días corridos a partir de la notificación, a partir de que sea notificado por el boletín oficial. En el caso de que yo solicité un pedido de reconsideración y me contestaron de que no me hacen lugar en el pedido de reconsideración, muchas veces hay personas o clubes que han ido al Consejo Federal a solicitar, en este caso, un cambio de fallo
indicando de que los tiempos comienzan a correr a partir de la nulidad de la reconsideración. No, los tiempos comienzan a correr a partir de la sanción del fallo y de la publicación de ese fallo en el boletín oficial. Y son 10 días, antes eran 20, pero hace 5 años el Consejo Federal cambió la normativa y estipuló que el artículo 73, el viejo artículo 73, antes la reconsideración y la apelación estaba entre el artículo 73, 74, 75 y 76, a partir de ahora se fija claramente que son 10 días corridos, salvo que el último día no sea un día hábil, entonces se corre hacia el siguiente día posterior. Hoy, la apelación al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal tiene un valor de 40.000 pesos. ¿Sí? Esto tiene que ver con la clase del día de hoy, que versaba sobre esta cuestión del derecho disciplinario, y para cerrar, utilizo esta frase de Jordan que dice que el talento gana partidos, pero que el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Es una frase que tiene que ver con el básquetbol, pero que bien se ocupa o se debe ocupar para el fútbol, en un tiempo donde estamos muy individualistas, poco cooperativistas, poco colectivistas, y me parece que lo colectivo es lo que en definitiva forma parte de lo que tenemos que hacer para salir, en este caso entre todos, y poder aplicar las mejores normas para el club. Bueno, estamos abiertos a las preguntas sobre derecho disciplinario, lo que ustedes quieran saber o lo que ustedes quieran preguntar, más allá de que voy a ir viendo por allí algunas cuestiones. Sí, María Eugenia, te escucho. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que todo lo que usted estaba diciendo, particularmente a nuestro club, nos toca muy de cerca. Por ahí, por ignorancia, como usted dice, por ahí cometemos algunos errores y me ha pasado, pero también siempre nos quedó la duda de qué hacemos como club cuando el Tribunal de Pena da curso a una protesta que está firmada por un vicepresidente. Encima, sanciona a favor de esa protesta. ¿Qué se hace en contra del tribunal o qué se hace en ese caso? Cuando el Tribunal de Pena da curso a una protesta que no cumple con los requisitos del artículo 13. Como club, ¿qué podemos hacer? Y bueno, en este caso, cuando uno se siente agraviado porque el hecho está mal, la única posibilidad que uno tiene para recurrir es el Tribunal de Disciplina del Interior. Entonces uno tiene que acudir al Tribunal Superior, mostrando las pruebas como corresponden, de que está equivocada la protesta, y el Tribunal de Disciplina del Interior, si encuentra eso que vos me dijiste, claramente te va a dar la razón. Lógicamente va a ser así. Claro, porque la verdad, nosotros tuvimos la posibilidad y bueno, cometimos este error de que usted hacía mención de la Cometieron falta el de mismo la... error, cometieron el mismo error que en definitiva había cometido el club anterior. Y el tribunal lo que hizo es rechazar el límite de la protesta. Exacto, exacto. El tema es que el mismo tribunal sigue oficiando en la liga y sigue cometiendo los mismos errores. Bueno, yo O sea, en este tema voy a ser claro, yo no voy a criticar ningún tribunal de la provincia porque tiene que ver con colegas míos o personas que están trabajando. Yo simplemente lo que hago es hacer un lineamiento de trabajo que es el que se debe respetar. Es decir, no es que se me ocurra a mí que la protesta deba estar firmado por presidente y secretario, sino porque lo indica claramente las normas estatutarias y cómo debe ser. Lo mismo pasa con el derecho de defensa. Por eso digo, en tu caso, bueno, fuiste perjudicada aparentemente, y bueno, cuando fuiste a buscar justicia, una cuestión formal te impidió de que vean la cuestión de fondo. ¿y qué pasa si, yo lo estuve escuchando, qué pasa si no hay derecho a defensa? Si no se hace esa oportunidad de defensa, como usted dice.
si no se hace ese traslado? ¿Es obligación hacer? No, es que es obligación porque lo marcan los reglamentos. Siempre hay que correr. Lo que pasa es que muchos tribunales lamentablemente se han acostumbrado a no hacerlo, pero el derecho de defensa es obligatorio. Después que uno lo ejerza o no, ya es cosa de uno, pero el derecho de defensa siempre tiene que ser dado. Y si no lo otorga, no hace el traslado, como usted dice, el tribunal de pena. Y la única que te queda nuevamente es apelar al órgano, la única que te queda es apelar al órgano superior, el Tribunal de Disciplina, justamente. Lo que ocurre que es un gravamen porque el tribunal cobra 40.000 pesos para hacer lugar al recurso. Pero bueno, si uno está seguro de que tiene la razón, va a ir y le van a devolver el dinero. Por eso está prevista la devolución del importe. Claro. O sea que nosotros tenemos que exigir como jugador, no como club, sino que exigir en una reunión el derecho de defensa. Que todas las veces que haya un expulsado, de traslado. Que corra traslado. Sí, correcto, es así. Perfecto. Emiliano. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. La verdad que muy bueno, Fernando, muy claro todo, pero obviamente a uno se le generan un montón de dudas, sobre todo porque, bueno, en cierta manera estamos todos acostumbrados, como vos decías, a que lo que se hace muchos años se sigue haciendo así porque se sigue haciendo así. Yo tengo la suerte de, bueno, está presente el presidente del Tribunal de Disciplina de la Liga de Gualeguaychú, está acompañándome desde su casa, y tengo la suerte de que tenemos un muy buen diálogo, más allá de que es un ente autárquico, y yo no, por supuesto que no hago ningún tipo de influencia sobre ellos. Quiero hacerte un par de preguntas, por ahí son muchas, pero ¿por qué das por hecho que no van a ir o que no pueden ir a un tribunal, a la justicia ordinaria? ¿Qué pasa si van a la justicia ordinaria o capaz no lo pueden hacer directamente? Te aclaro que yo de este tema de derecho deportivo sé muy poco, por eso quiero, por ahí si cometo alguna burrada con las preguntas que me lo digas. El tema de la reincidencia, ¿cómo hace el tribunal para por ahí, en la diaria, para llevar... tener en cuenta qué jugador hizo o volvió a cometer el mismo error, cómo lo ponen en práctica a eso, que me parece que es un tema que puede ser complejo, sobre todo cuando no se tienen muchos elementos. Y un tema que me resulta interesante es, un árbitro hace un informe, vamos a suponer, ¿no? Dice que, no sé, que un jugador escupió a otro y la mayoría de los jugadores o los técnicos o lo que sea de ambos equipos observan de que eso realmente no ocurrió, ¿sí? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se ofrece el testigo? Ese tipo de situaciones, Fernando, me gustaría que por favor, si podés ahondar un poquitito sobre eso. Te agradezco. Bueno, 3 temas. Primero, la justicia deportiva tiene autonomía en los fallos. De hecho, imagínate, te doy para un ejemplo. Boca River. Boca fue al TAS. Podría haber ido a la justicia ordinaria a pedir que ese partido, en definitiva, alguien le... A ver, ¿qué es lo que uno busca? Lo que uno busca es que te den los puntos. Y la única alternativa de algún juez que te dé los puntos va a ser un juez deportivo. En la anulación de un fallo, imaginemos la suspensión de un jugador por 5 años. ¿Qué tribunal ordinario va a ser competente para establecer que una sanción deportiva, administrativa deportiva, si vos querés, pueda ir hacia atrás? Un jugador que lo suspendieron por 5 años, que ya pasó por todas las facetas, lo han intentado muchos. No conozco a nadie que haya sido, en definitiva, o alguna liga obligada a volver hacia atrás un fallo. Sí, y este es otro tema, hay otra cuestión que tiene que ver con los derechos de los jugadores. Y ahí sí hay una cuestión donde sí se va a la justicia, pero ya se trata de cuestiones diferentes porque ahí ya no hay tribunales disciplinarios. Los tribunales disciplinarios por lo general tienen esa autonomía. Me preguntaste sobre la segunda cuestión
no recuerdo. Sí, era, bueno, ¿qué pasaba si iba la justicia ordinaria? Porque acá muchas veces no ha pasado, pero amenazan. Yo voy a meter un abogado y esa era una. La otra era lo del árbitro. El árbitro, bueno, con respecto a los informes, rige el principio de amplitud probatoria. Entonces, lo que vamos a encontrar es que la palabra del árbitro constituye semi-plena prueba. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos es no leer, y creemos que esa palabra del árbitro es la prueba total, la prueba contundente. Y claramente el libro ilustrado, Reglamento de Fútbol Ilustrado de Ángel Norberto Coereza, que utiliza esa frase que utilizan todos los tribunales, dice, la palabra del árbitro constituye semi-plena prueba. Quiere decir la mitad de la prueba. La mitad, semi, te lo dice la palabra. Entonces, a partir de ahí, se construye un uso y costumbre de que la palabra del árbitro solamente puede ser desvirtuada con un testimonio en contrario. Entonces, te da la oportunidad de presentar. Y lo lógico es cuando esto no ha ocurrido, no solicitar vos para defenderte testigos de tu propio equipo. Pero sí vos podés traer como testigos, primero los policías que estaban custodiando a este árbitro, porque están justamente encargados de esa función, que si el hecho no ocurrió como dicen, no van a tener problemas en oficiar de testigo. Segundo, cualquier persona neutral que esté al borde del campo de juego, y en casos excepcionales, pero se puede hacer, citar como testigos a los jugadores contrarios, a los que estaban cerca de la acción. Después estará en la visualización del propio tribunal y en la agudeza del propio tribunal, en un hecho que es grave en este caso, porque puede dar una suspensión de 1 año, de examinar si lo que dice el árbitro es verdad o lo que dice el jugador es cierto. Y a partir de ahí tenemos que construir. Primero, cuando ocurre esto, citar, por ejemplo, cuando hay un informe arbitral grave, lo primero que hay que hacer es citar por cuerda separada y hacer, esto generalmente se hace, a los 3 que intervinieron, a los 2 líneas y al árbitro, y preguntarles sobre el hecho. Pero no a los 3 juntos, sino en forma separada y no por nota, para tener, si tenemos dudas, una posibilidad de impartir justicia en forma justa. Esto claramente en hechos graves, ¿no? Y bueno, utilizar todas las medidas de prueba, tenemos la posibilidad de tener videos, tenemos la posibilidad de tener fotos, como decía, gente que estaba mirando el partido y que se presupone neutral, y bueno, y después el tribunal, esto es subjetivo, hace su propia valoración. Muchas gracias. Dale. ¿Sí, Marcelo? Sí. A ver. ¿Quién más quería preguntar? Hola, buenas noches. Buenas noches. De la Liga Diamantina. Le quiero hacer una consulta, porque nosotros tenemos un problema con el tema de los árbitros, que por ahí los informes son desastrosos. Hemos tenido varias veces que nombran un jugador, le ponen el nombre del jugador, pero le ponen otro número de camiseta, entonces, o por ahí no terminan de completar los informes no llegan a tiempo. Ese es, digamos, lo más común que está pasando, digamos, ahí. Eso, digamos, a los árbitros se lo sanciona, se lo deja de lado, también se lo multa, o cómo sería el tema ese. A los árbitros lo que hace el tribunal es aplica la sanción de acuerdo a la gravedad del hecho ocurrido. Puede ser una suspensión, multas no, puede ser una suspensión por días que lo prive de arbitrar en el partido que viene. Las sanciones pueden ser por 7, por 14, por 21, por 28 días, hasta pueden ser hasta expulsión de la liga en hechos graves. Si incurre en un falso testimonio es un acto grave. Lo que puede ser es que haya un informe mal. Lo que ocurre es que los árbitros, y esto muchas veces lo hemos explicado, un árbitro cobra un partido enorme, un partido muy bueno. Vos decís qué bien que cobró el árbitro. Pero la tarea del árbitro no termina con el pitazo final. La tarea del árbitro termina cuando el árbitro
hizo la planilla y terminó de confirmar el informe. Imagínate que un árbitro cobra un partido hermoso y que todo el mundo se vaya contento a la casa y que después en el informe se equivoque con los expulsados, en lugar de haber expulsado el 2, coloca el 3 o el 4, e informe dentro de la planilla, o en el informe supletorio, porque el árbitro completa la planilla el día del partido, después llega a la casa y tiene un día para completar el informe. Coloca de que alguien lo agredió cuando esto no ocurrió. Por eso nunca hay que apresurarse con decir fue buena la labor arbitral. Bueno, tiene dos etapas la labor arbitral. El partido en sí y el informe con el que termina el partido. Por ahí sacó un partido bárbaro, pero después a la hora de informarse mandó 3 o 4 burradas que van a ser difíciles de salir, porque después, como hablábamos recién con Emiliano, va a ser muy difícil comprobar que lo que él dice no es cierto. Pero bueno, los árbitros tienen que capacitarse porque son una de las patas muy importantes del fútbol y porque aparte reciben una remuneración para hacer lo que están haciendo. Y no es muy difícil, yo siempre le digo a los árbitros, si él no sabe informar, que se preocupe de que en la cancha anote las amarillas y las rojas, cuando llega a su casa seguramente debe tener un hijo que estudió, una hija que estudió, su señora que puede ser avesada o tiene un amigo que conoce de esto, y lo que hace es, él le dice, mirá, yo vi que ocurrió en la cancha esto, ¿me lo podés transcribir? Entonces dice, si al 3 le pegó un golpe de puño al 4 del otro equipo, lo que debe hacer es colocar el nombre del jugador, el DNI del jugador, el minuto en que ocurrió la acción, a qué equipo pertenece y esas cuestiones que son básicas para que el tribunal después pueda fallar. Bueno, y otra consulta. Vos estabas diciendo ahí sobre el tema de los informes para el jugador. En la liga se tienen que leer los informes, ¿no es cierto? Para que el jugador o el delegado sepa. No hay obligación de. No hay obligación de leer los informes en la liga. No, porque no es necesario que los demás equipos conozcan lo que pasó en el partido entre Chacarita y Vélez. Sí es obligatorio que Chacarita y Vélez reciban el informe de lo que ocurrió en su partido. Entonces lo que se debe hacer es el día martes, cuando se tiene la reunión, el día lunes, habitualmente se hacen los martes las reuniones, correrle traslado a ese equipo del informe arbitral para que este, si se quiera defender, se defienda. Entonces la otra semana, cuando falle el tribunal, va a decir, bueno, no se defendió, listo, fallo. ¿Por qué? Porque ya jugó en rebeldía y yo le corrí traslado de la defensa. Si no se defendió, porque consideró que lo que informó el árbitro era correcto. Entonces, el Tribunal de Pena no tiene que, digamos, por lo menos, se jugó el domingo, se llevaron los informes y no tiene que pasarlo el jueves de la misma semana esa de la reunión. Tiene una semana más, digamos, para entregar los fallos del tribunal. Se jugó el domingo, se jugó el domingo, si el jueves la reunión, el jueves entrega el informe y falla el jueves, la semana siguiente. Es una semana más. Porque acá por supuesto, si el jugador si el jugador expulsado del campo de juego por el artículo 27 va a estar inhabilitado mínimamente por una fecha. Que apuro ahí sacar la sanción en la semana. Está bien. Esa es la duda. Así que sí, el Tribunal de Pena tiene que informar a los clubes, digamos por privado o por correo, de alguna manera le tienen que informar el fallo para que se puedan defender. A ver, si no tiene, para que quede claro, si no tiene impresora o tiene algún inconveniente para correr traslado por la situación económica de la liga, que sabemos, lo que se hace, se corre traslado, se le saca una fotito de WhatsApp y se corre traslado con la foto de WhatsApp del informe. Bueno, muchas gracias, muy amable. Perfecto. Marcelo, que veo la manita levantada. Sí, buenas noches, Fernando. Buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. No, quería preguntar un poco, Emiliano preguntó algo de lo que quería preguntar yo. Hemos crecido con la famosa frase que hiciste mención, que el informe del árbitro constituye semiplena prueba en cuanto hace un informe.
Y te quería preguntar, porque realmente desconocía que los árbitros también a través de los tribunales pueden ser sancionados. ¿Qué pasa cuando es reiterativo o hay en un par de ocasiones que se comprueba que el árbitro informa con malicia o no se ajusta a la verdad de lo que sucedió en el terreno de juego cuando hace el informe, tratando de buscar una sanción para aquel jugador o aquel integrante del cuerpo técnico, una sanción mayor a la que le corresponde? Sí, te comprendí, Marcelo. Bueno, mirá, eso justamente existe el principio de buena fe. Entonces, si eso se comprueba, de que el árbitro no está actuando con buena fe, va a merecer una pena que habitualmente en algunas ligas ha pasado. Y aquí en la Liga de Colón ocurrió en más de una oportunidad donde se ejerció sanciones sobre los árbitros. Lo que ocurre muchas veces que por lo general, como hay ligas que no son federadas, sino que son independientes, los árbitros se van a cobrar a esa liga independiente un tiempo y después vuelven. Cuando por ahí queda una sensación de impunidad con respecto a este tema. Pero cuando el árbitro obra con malicia, en el sentido de perjudicar, y sí, la pena mínima allí siempre pasa los 2 o 3 partidos. Mínima es de 28 días, 4 partidos de suspensión. Y si es reiterativo, esto puede originar hasta una suspensión mucho mayor. Sí, lo que pasa que a veces, como se ha hablado en esta clase y en anteriores, no todos los que integramos el fútbol conocemos, o sea, los derechos el derecho a defensa, lo que es un derecho a traslado. Y en estos casos a veces cuesta conseguir hacerse de las pruebas, ¿no? O a conseguir un testigo, el informe de la policía a veces, y los plazos surgen y las sanciones se suceden. Entonces, por eso preguntaba yo y desconocía, como te vuelvo a repetir, que los árbitros también pueden ser sancionados y qué pasaba cuando había un informe era malicioso con cierta reiteración, ¿no es cierto? Pero bueno, esa era mi pregunta. Gracias, Marcelo. José, te escucho. Sí, buenas noches. Doctor, por ejemplo, en una instancia me voy a referir a la parte de las amarillas acumuladas. Para llegar a la quinta amarilla o cuando se llega a la 10ª amarilla. ¿Semifinal o finales? Vamos a suponer que se juega una semifinal un miércoles a la noche. El Tribunal de Penas se reúne los jueves habitualmente en esa liga. Y ese miércoles se juega el partido semifinal de vuelta, digamos, o vamos a suponer que sea un partido, que sea una semifinal a solo partido, y al domingo siguiente se juega la final, o sea, a los 4 días se juega la final. ¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo está estipulado reglamentariamente? Si esa noche, el miércoles a la noche, un jugador que tiene 4 amarillas, en esa planilla consta un jugador y llega a la quinta. ¿Cómo debe actuar el Tribunal de Disciplina? Debe actuar de oficio y el jueves tomar la planilla y pasar la amarilla, informarla para que sea sancionado de oficio ese mismo jueves a la noche y que empiece a correr a partir de las 0 horas del viernes, o debe sí o sí esa amarilla ingresar al lunes siguiente, después de que ese jugador ya el domingo jugó la final y jugó la final, obviamente con haber llegado a la quinta amarilla o a la 10ª, y obviamente no fue sancionado porque la planilla no ingresó por la liga. Es buena esta, Esta es buena y esta es una de las que más discrepancias ha dado en los tribunales. Te digo por qué. Porque al contrario de la suspensión automática que impone la roja directa, donde el jugador es expulsado del campo de juego y automáticamente está suspendido, es decir, si a mí me muestran roja el domingo, yo
aunque el tribunal de penas no actúe, yo estoy suspendido automáticamente. Yo no puedo jugar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la amarilla? Yo, para estar suspendido por haber llegado a la 5ª amarilla, o estar suspendido por llegar a la 10ª amarilla, aunque yo la he recibido a la 5ª, y sé, y mi club sabe que yo llegué a la 5ª, yo, hasta que el tribunal no se pronuncie, yo no estoy suspendido. Es decir, ahí tenemos una diferencia. Es decir, ¿quién computa, quién controla las amarillas? Las va controlando el club y las va controlando la liga. La liga que informa que yo llegué a la 4ª amarilla, pero la liga me tiene que informar que yo llegué a la 5ª y el tribunal me tiene que suspender. Si yo no estoy suspendido, yo puedo jugar. Entonces aquí lo que debe regir es el principio de buena fe, y que tiene que ver con los boletines oficiales. Si yo estoy jugando el miércoles y a mí me amonestan y con esa amarilla yo llegué a la 5ª, aunque el tribunal recién funcione el próximo lunes, automáticamente el tribunal debe tomar la planilla y debe correrle, en este caso, la notificación a ese club y al, ojo, no solamente a ese club, sino al otro club, de que ese jugador no va a poder jugar. Pero es un caso excepcional, en este caso, ¿por qué? Porque los tribunales se reúnen con una frecuencia y una periodicidad ya aceptada, o todos los martes, o todos los lunes, o todos los miércoles, o todos los jueves. Pero en este caso, tomando el principio de buena fe, como ese jugador llegó a la 5ª, yo debo notificar. Ahora, yo sé a qué pregunta vas. ¿Qué pasa si no notifica? Ese jugador está habilitado para jugar porque no está suspendido. ¿Por qué? Porque en definitiva llegó a la 5ª. Sí, llegó a la 5ª, pero no tiene suspensión automática porque no tiene notificación. Y para que sea notificado, tiene que ser notificado por boletín oficial, que es más o menos la pregunta que seguramente me hacías. Sí, sí. Se puede dar muy habitualmente, porque muchas veces cuando llega la época primaveral, digamos, en muchas ligas se suelen jugar torneos a las últimas fechas de noche, nocturno. Suele pasar, por ejemplo, en nuestra liga de Gualeguaychú, es muy habitual. Y bueno, yo más que nada apuntaba, pero a veces uno lo dialoga y deberíamos entonces, a nivel consejo directivo, por ejemplo, pregunto y comento si se podría ser así, de que, por ejemplo, quede ya estipulado que la secretaria administrativa de la liga, en este caso, cuando recibe la planilla, informa al tribunal. Me parece que... Claro. Informa al tribunal y que el tribunal después suspenda. Informe y el tribunal suspenda. Que el tribunal sea, no informarle individualmente, sino a ambos equipos intervinientes, sino directamente para todos, y el jugador salga sancionado a partir de las 0 horas del día siguiente. Si lo estableciéramos por norma, en el consejo directivo de una determinada liga, digamos. Entonces eso ya se toma así, digamos, porque incluso puede ser el mismo jueves el partido, el mismo día que se está jugando, está reuniendo el plan de pena. Entonces la final es el domingo, el viernes, cuando se ingrese la planilla, el sábado aparece el jugador sancionado, y si es que hubiera, y para cualquier equipo, porque puede haber jugador incluso de los dos equipos. Y otro tema importante para tener en cuenta es esto. Si yo llego a la 5ª amarilla el 10 de abril, o el 10 de mayo, vamos a poner, a la 5ª amarilla el 10 de mayo, y llego a la 10ª amarilla el 20 de agosto, a mí no me corresponde la pena de suspensión doble. ¿Por qué? Porque ya está prescripta la 5ª amarilla. Porque generalmente se aplica una fecha de suspensión si yo llego a la 5, 2 fechas de suspensión si yo llego a la 10, y 3 fechas de suspensión si yo llego a la 15. Pero si yo llego a la 10ª, 3 meses después de haber llegado a la 5ª, solamente voy a tener una, porque no voy a tener la reincidencia. Se me quita, claramente. ¿Por qué? Porque han pasado los 3 meses. Está bien, doctor. Y en el caso de que ya sea la 10ª o que sea la 5ª, hablando de la misma temporada, si la primera amarilla fue registrada, vamos a ser claro, por ejemplo, el 5 de enero,
y la quinta amarilla fue registrada el 5 de julio. Claramente pasaron más de 3 meses. Sí, pero ahí no rige la prescripción, porque ahí es una sumatoria de, porque no hay, vos imaginate que no hay pena ahí. Lo que prescribe es la pena, y yo no tuve pena. Yo no tuve pena por haber recibido una amarilla. Yo tuve una amonestación, pero no una pena. La pena llega cuando yo recibo la quinta amarilla, que recibo la fecha. Entonces no puedo hablar de prescripción. Perfecto, no, yo lo tenía claro, pero en un momento, por ahí puede crear confusión. Cuando usted hacía su alocución, hablaba de la prescripción de la amarilla a los 3 meses. Yo entendí perfectamente lo que usted La quiso decir. prescripción de la amarilla es para Es la la sanción sanción de las 5, 10 y 15. Sí, sí, Perdón, lo Fer. mismo que la expulsión. Sí, Gracias, Emiliano. muchas gracias. En relación, perdón que me meta sin tener autorización, pero en relación a esto que plantea José, yo te voy a contar un poquito cómo se hace acá y de última, para que vos me corrijas. Acá nosotros nos reunimos los lunes. Entonces esto que plantea José, el mecanismo en el que se utiliza es, la planilla pasa por la reunión, ¿no es cierto?, del día lunes, una vez que se informa a los clubes ahí respecto de la informe de los árbitros, amarilla, roja, etcétera. El jueves se reúne el tribunal y vamos a suponer que llegó a la quinta amarilla, el viernes o el jueves a la noche y el viernes a la mañana sale la suspensión de un partido, vamos a suponer, por 5 tarjetas amarillas. Mi duda es la siguiente. No pasa la planilla por la reunión, porque obviamente, como dice José, se jugó el miércoles a la noche. Esa planilla recién va a tomar conocimiento el día lunes, pero entre tanto el día domingo en principio ese jugador debía jugar. ¿Debe pasar sí o sí por la reunión, o esto es lo que vos decías recién, que hablaba con José, de que directamente puede la secretaria que recibe la planilla del árbitro pasársela al tribunal? Esa es mi duda, gracias. No, claramente. ¿Por qué? Porque vos no tenés establecido reunión en la semana y de acuerdo al principio de buena fe vos no podés permitir que se comete un acto, en este caso, que va a beneficiar a un equipo y perjudicar a otro. Lo que se debe hacer en este caso, para evitar estas cuestiones, es que la planilla pase al tribunal. En el caso del jugador que está expulsado, la suspensión es automática. Entonces, irremediablemente él sabe. Pero en el tema de los cómputos de amarillas, que es lo que te genera un problema, y te va a generar un problema cada vez que hay playoff y que uno se reúne al tribunal, la secretaria la recibe, corre la planilla al tribunal, y el tribunal entonces es el que aplica la normativa de si llegó a la quinta o llegó a la décima, o a la 15ª, ¿no? Clarísimo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Como ustedes saben, estaba lloviendo, recién por eso escuchaba en el techo, aquí en San José, ahora paró. ¿Alguna pregunta más? Aprovecho, ya sé que si nadie pregunta, una última, prometo no molestar más. Tenemos una protesta en este momento por sub-20, ¿sí? ¿Sub-20 es sub-20? ¿Es aquel que no ha cumplido los 20? Esa es la pregunta, Fernando, me entenderá a qué apunto. Bueno, eso de, a ver, ustedes cuando organizan, es un tema también de una pregunta difícil y compleja. ¿Por qué? Porque cuando ustedes organizaron el torneo, han fijado las reglas del torneo. ¿Me entendés? Entonces, si vos me decís a mí, sub-20, yo presupongo de que pueden jugar, a ver, ahí se plantea la duda. Pueden jugar jugadores que tienen 20 años o que cumplen años durante la etapa. Ese es el tema, que generalmente se te ha planteado a vos sin conocer el tema. Que quizás este chico tenía 19 y arrancó jugando con 19 años, pero ahora tiene 20. Claro. ¿Entendés? Esto pasa, mirá, para darte una idea. En la Liga de Colón se juega tercera especial. En la tercera especial se permiten jugar 4 jugadores mayores de 24 años. Es la reserva. 4 jugadores de 24 años. Pero el reglamento establece algo que ha dado lugar a protestas que han sido rechazadas. Que si el jugador cumple, tiene 23, es menor de edad. Tiene 24, es mayor de edad. Para utilizarlo, ¿no? Ahora, si el jugador arranca el torneo con 23 y cumple 24,
en algún momento del torneo es menor. Es decir, viene un club a protestar y dice, sí, pero ustedes tenían 5 mayores de 24 años. Sí, pero Juancito Pérez arrancó con 23 y el reglamento dice claramente, el reglamento interno, que el jugador que arranca con 23 y cumple años durante la disputa del campeonato es menor de edad. Se generó un caso ahora de que el campeonato de clausura arrancaba el 10 de julio y va a arrancar el 24 de julio. Y hay un chico que cumple 24 el 17 de julio. Y me preguntaba, ¿cómo arranco? Y no, ahora sos mayor, porque vas a arrancar con edad de ser mayor, de 24. Entonces, esa es lo que por ahí hay que... O sea, el secreto está en la reglamentación previa al inicio, o sea, acordar entre las instituciones cuál se considera mayor y cuál se considera menor. El secreto es la reglamentación de campeonato. Uno hace una reglamentación de campeonato que acuerda a los clubes. Cuando están acordados los clubes esa reglamentación, después cada club se somete a la voluntad de la reglamentación de campeonato. Perfecto, muy claro. A ver si teníamos las preguntas, algunas preguntitas en el chat. Bueno. Si expulsa un jugador y no lo pone. ¿Qué pasa si expulsa un jugador con tarjeta roja y no lo pone en el informe? ¿Qué se hace? Y bueno, no está expulsado. Es decir, ese es un tema que habría que... ahí el tribunal por lo general puede actuar de oficio. Si tiene los datos, le va a dar la pena, porque tampoco se puede dejar en suspenso esa situación. Habitualmente puede ocurrir un error o una omisión del árbitro. El árbitro igualmente puede ampliar el informe. Ya estaríamos hablando de una malicia, de que lo expulsó en el campo de juego, lo vio todo el mundo que estaba en la cancha y después no lo coloca en el informe. Bueno, por lo general se puede ampliar el informe. Lo mismo ocurre con el tema de que si se equivocó a la hora de colocar un resultado, ganó 1-0 Sudamérica y puso que ganó 1-0 Juventud, rectifican los árbitros luego, los 3 árbitros, colocando el resultado y se hace la rectificación y no hay ningún tipo de inconvenientes. Siempre debemos tomar en cuenta el principio de buena fe. Pero lo que debemos aprender, yo creo que lo más importante de esta clase es esta. Primero, que los tribunales se aseguren el derecho de defensa. Corran traslado. Lo pueden correr. Hay ligas que están mejor organizadas y que tienen para sacar fotocopias en la misma liga, fotocopias para el club, para que se lo lleve, se lo muestre al jugador y se defiende. Si no, lo hacen por WhatsApp. Pero por favor, asegurar el derecho de defensa del jugador. Si hay una protesta de partido, que se cumplan con los requisitos básicos. Observar que reúna los requisitos de admisibilidad. Y después con el tema de cómo cumple el jugador. El jugador cumple, por lo general, la categoría que ha sido expulsado. Pero recordemos que el jugador expulsado en primera solamente cumple en primera división. No cumple con reserva, el jugador cumple en primera. Y debemos tener en cuenta un detalle, pues esto me lo han preguntado los otros días. ¿Qué pasa cuando un jugador que juega en reserva es expulsado y la reserva juega en la misma semana que la primera? Es decir, juega reserva y primera juntos. Y le dan 4 partidos. Va a estar inhabilitado para jugar 8 partidos. ¿Por qué? Y porque no puede jugar en reserva ni en primera, si no estaría cumpliendo en la misma semana 2 partidos. Y la realidad es que el jugador es expulsado por fecha. Es decir, cumple una fecha cada 7 días. Una fecha cada 7 días. Salvo, y acá está la excepción, que la liga programe 2 fechas. Jugamos miércoles, domingo, y bueno, ahí cumplimos las 4 fechas. ¿Entienden? Pero si no, no puede cumplir el jugador con reserva y con primera, con reserva y con primera. O con cuarta, con reserva y con primera. Va a cumplir una fecha por semana. Sí, pero el jugador jugaba los 3 partidos. Y bueno, sí, pero no está armado de esa forma. El jugador cumple una fecha por partido. A ver, Nicolás Maestri, sí, te escucho. Sí, Nico. Yo entré tarde por ahí, si pregunto algo que ya se dio.
Primero, tuvimos un partido de cuarta el fin de semana, cuarta categoría. Un jugador fue echado y recibimos el informe del tribunal y no figura como expulsado. ¿Se lo considera expulsado o no a ese jugador? No alcancé a escucharte. No alcancé a escucharte, si podés hablar más fuerte. Escuché que el jugador de cuarta fue expulsado, pero no escuché lo demás. El jugador fue expulsado en cancha y cuando recibimos la resolución del tribunal, el jugador no figura como expulsado. ¿Nosotros debemos contarlo como expulsado o no? A ver, ahí tenés un problema de lo que hablábamos recién, de que el jugador que está expulsado en la cancha tiene suspensión automática, porque recibió la roja, ¿no? Ahora, tenés que esperar el informe del tribunal. En este caso, si la semana que viene no tenés ninguna información con respecto a esto y salen las sanciones, ese jugador lógicamente va a poder jugar. Sería lo lógico. Puede ser un olvido, una omisión del árbitro. Las sanciones se entregaron hoy y el jugador no figura como expulsado. Se habla de otro jugador expulsado, pero de este... Y bueno, ¿y no se habrá equivocado con el número del jugador? En lugar de expulsar a Juan, expulsó a Pedro. O informó mal, es decir, expulsó al 9 y después marcó el 3 en el casillero. Eso ocurre muy habitualmente. El jugador salió a la cancha, fue mitad del partido. Y la resolución ahora los otros figuran como expulsados y él no. ¿Y la planilla? Bueno, eso no lo La planilla de partido es la madre de todas estas cuestiones. Si el jugador figura en la planilla de partido como expulsado, paralo. Si no figura como expulsado, bueno, ya es otra cosa. Y una segunda consulta es, tuvimos otro partido donde hubo un choque entre jugadores rivales, ¿no? Y uno de ellos se lesiona, bueno, tiene que venir la ambulancia. Y en el tumulto entró un hermano de ese chico lesionado a querer pelear, ¿no? Entró a la cancha. Y detrás de él entró un papá rival y le pegó una bofetada, una piña. El árbitro quedó de informarlo y no lo hizo. ¿Cómo deberíamos haber actuado? Porque hoy el tribunal ya dio los fallos y no hay nada, no figura. Cuando ves que no hay un informe del árbitro y ocurrió algo grave, está el artículo 1 que se denomina denuncia. Tenés que denunciar el hecho al tribunal. Bueno, muchas gracias. Gabriel Domé, que tiene la manito levantada. Sí, con eso que vos habías comentado, el tema de que los árbitros sacan roja y por ahí no lo llevan en el informe, ¿la liga pueden hacer de la suspensión de oficio? La liga, no el tribunal, No, si está, a ver, la realidad que el tribunal es el único competente para suspender, para expulsar, para, en definitiva, multar. No, la única competencia que existe, lógicamente, es del tribunal. La liga no. La única posibilidad que tiene la liga es sancionar a sus dirigentes, si lo tiene previsto en el estatuto, que habitualmente pero no los jugadores. No, la liga no. Salvo que esto lo he visto en ligas amateur, que generalmente se reúnen los delegados de los clubes y que dan la pena a los jugadores. Liga independiente operan de esa forma, pero el tribunal es el único órgano colegiado competente para especificar y dar sanciones, y el único que puede actuar de oficio también. Bueno, muy claro, muchas gracias. Vamos cerrando, muchachos. Le agradezco por la participación. Nos encontramos la semana que viene. Que tengan un muy buen fin de semana. Ahí lo veo a Guillermo. No pudimos llegar a San Salvador el martes. El martes nos vamos a encontrar en San Salvador ahí en el taller. Que pasen bien.